Gracias por darle play al episodio 6 de Hombre en Construcción. Ojalá que te animes a escuchar hasta el final. En la semana me apareció en Facebook una publicación de hace un año, en las memorias, en la que hablaba sobre el resultado del caso de Johnny Depp contra Amber Heard, y decidí hablar de eso en este episodio para expandir sobre el tema, porque sigo creyendo que ese caso es algo que se puede tomar como una historia de advertencia. Por aquello de que existen casos en los que la mujer acusa de muchas cosas a un hombre y que la reacción inmediata es arrastrar a ese hombre entre el lodo sin antes preguntarse qué tanto de lo que se dice es real. Y es que sé que esto es un tema muy delicado, porque ya entra esta parte de creerle o no a alguien cuando hace una acusación. Y sobre eso, lo único que podría decir ahorita es que siempre se debe de creer. Cuando alguien hace una acusación, no es como que el momento de dudar. Es de vamos a seguir adelante, vamos a poner esto en los récords y todo. Pero también, al mismo tiempo, yo creo que se tiene que hacer una investigación para poderlo demostrar. O sea que de verdad se intente verificar de, pues, alguna forma, algún tipo de prueba tiene que haber para que se le pueda demostrar que, pues, sí realmente hubo esa violación o ese maltrato. Precisamente para que no pase esto, de que simplemente apuntar el dedo a alguien y decir, él me hizo X cosa, y ya, simplemente porque alguien decidió hacerte una acusación sin importar si es real o no, pues ya, te va a costar que cargar con esas consecuencias. Porque como ya lo había dicho, precisamente el tipo de consecuencias que hay en ese tipo de situaciones, cuando un hombre es acusado de, pues eso, de violación, de abuso doméstico, de violencia, o sea, todo ese tipo de cosas, las consecuencias de eso es que de verdad la vida de un hombre puede quedar completamente arruinada por eso. Y ya lo había dicho antes de que hay veces que, aunque se demuestre ya después de una forma u otra de que el hombre no lo hizo, de que era inocente de esa acusación, a fin de cuentas van a haber personas que simplemente decidan no creer en la investigación, que decidan seguir juzgando a ese hombre y diciendo, no, pues es que ella lo acusó, entonces es real. Las pruebas no me importan, lo que digan los testigos no me importan, simplemente pues yo le creo a ella. Y ahí es a donde me refiero que pues puede ser delicado el asunto, porque no se trata de no creerle a alguien cuando hace una acusación, pero creo que también es importante precisamente eso, de estar dispuesto a tener un poquito de duda por situaciones como esta, en la que un hombre esté siendo acusado falsamente. Pero en fin, ahorita no me quiero como que clavar mucho en eso. Ahorita es más la intención como de, pues, tocar el tema en específico, quedarse como que dentro del tema del caso en general. Y pues para dar contexto, por si alguien no ubica de qué estoy hablando o del caso del que estoy hablando, es que el año pasado se le dio muchísima publicidad a la demanda que hizo por difamación Johnny Depp a su ex esposa Amber Heard. Y es que ella llenó su forma de divorcio y poquitito después, días después, algo así tengo entendido, también pidió una orden de restricción contra él, alegando abuso doméstico. Y ese hecho se hizo público, cosa que va a regresar más adelante. Por lo que Depp comenzó a sufrir las consecuencias de esas acusaciones inmediatamente y por todos lados. Los estudios, productores, directores, etcétera, lo comenzaron a despedir de varias películas. Otros más que despedirlo le insistieron de que no, pues es que oye, ¿por qué no mejor renuncias? O ¿por qué no haces como que pues tú ya no quisiste seguir con el papel? Precisamente porque como que querían, la intención por lo que se vio con esos estudios, era como de que no querían verse muy de que, sí, lo despedimos de inmediatamente, pero que fue eso, como para darle, como queriéndole hacer un favor a él, como diciendo, es que mira, él hizo la cosa correcta,
de que decidió renunciar al papel porque sabe que es una mala persona. Y considero yo que pues al mismo tiempo como que lavándose las manos de, en caso de que saliera alguna otra cosa, poder decir de no, es que nosotros nunca lo despedimos. Ese tipo de arreglo lo menciono porque, como tengo entendido, fue el caso con Warner Brothers en las películas de Animales Fantásticos, que como tal no lo despidieron, pero sí lo empujaron mucho a de, oye, ¿por qué no renuncias? Oye, es que mira, es que esto así, es que esto así. Y fue por eso que se tardó más, pues en anunciar eso, de que ya no iba a ser el personaje de Grindelwald. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, como con Disney, que se anunció inmediatamente que ya no iba a ser el Capitán Jack Sparrow. Pero en fin, después de eso, Amber publicó un artículo en el que hablaba de cómo ella estaba sufriendo por haber elegido hablar de su experiencia como víctima de abuso, de cómo la industria le daba la espalda por haberse atrevido a denunciar a alguien que la agredió y cosas así. Y aunque no nombró a Depp, por cómo fueron las cosas, era implícito y pues muy claro que hablaba de él. Y de hecho eso le cerró aún más puertas a Depp. Total de que ya en respuesta a eso fue que él la demandó por difamación. Antes de eso, él ya había demandado a una revista por otro artículo en el que lo llamaban golpeador de esposas. Y en ese caso, Amber participó como testigo. Y con su testimonio se le dio el caso a la revista. Y pues con mayor razón fue como esto de que se fue enterando más gente de esa situación. Y pues ya una vez perdido ese caso contra esa revista, pues fue peor aún. Porque fue como de, pues mira, ya él intentó demostrar lo que dice que no es cierto. Y ya perdió un caso contra eso. Entonces sí es un golpeador. Pero pues fue precisamente eso, que en ese juicio, ahora sí que por la naturaleza de ese juicio, que él lo que le estaba peleando era a una revista el cómo lo estaban queriendo nombrar, no se necesitó como que, o más bien no se pudo hacer como de que él presentara pruebas ni nada así, fue más como de, él llegó a exigirles eso, así de, hey, quiten esa forma de referirse a mí o cosas así, y entonces pues ya, la revista pues precisamente eso, usó el testimonio de Amber para decir, es que mira, ella es lo que dice de ti, ella es lo que dice que pasó, así es que pues entonces eso es. Después de eso fue cuando ya iba a comenzar el juicio, ahora sí de por la difamación o por difamación, que era esa demanda que le estaba poniendo ahora Depp a Amber. Y cuando ya iba a comenzar todo ese proceso, él pidió que el juicio se televisara, alegando que así como se había hecho público lo de que, pues esto de lo que lo acusaban, él quería también que fuera pública la evidencia que había en el caso y en general que se conociera cómo pasaron las cosas. Ahora, aquí quiero hacer una nota de que personalmente creo que después de que ya se había presentado el caso en la demanda de lo de la revista y eso, precisamente porque no se usó toda la evidencia que había y todo eso sobre esa situación, quiero pensar que él lo que quería era por lo menos hacer esas cosas públicas, para que independientemente del resultado del juicio, la gente tuviera más conocimiento de cómo pasaron las cosas y poderse quitar por lo menos un poco de esa reputación que le estaban queriendo hacer. Y es que tengo entendido que el detalle fue precisamente eso, que en el juicio contra lo de la revista, como no se pudo hacer como que la presentación de todas esas otras pruebas que él tenía, todo lo que... Bueno, durante el juicio por difamación, estuvo presentando audios, mensajes, etcétera, y ese tipo de cosas no estuvieron presentes en el juicio de la demanda contra la revista. Entonces, como que yo me imagino que precisamente ya con ese miedo de, pues es que los hombres nunca ganamos este tipo de cosas, a mí nunca me van a creer, como que me imagino que para él fue como pues como un último intento, o como una última forma de decir, ok, quiero que se haga este juicio, pero quiero que por lo menos la gente la vea,
que escuche los audios que tengo, que vea los mensajes que tengo, que se entere de cómo fue la situación, cómo realmente pasó. Y así, aunque de plano pierde el juicio, que es lo más seguro, así por lo menos la gente se cuestione un poquito y no se, pues ahora sí que no se trague las mentiras que ella está diciendo de mí solamente pues por eso, simplemente porque como ella lo está diciendo, entonces ya le creo. Como que imagino yo que la intención era de, ¿sabes qué? Quiero ponerlo allá afuera y pues a ver quién me cree. A ver si por lo menos hay alguien que se cuestione un poquito de, oye, pues ya con este audio, ya con estas fotos, ya con esta actitud de ella, ya con esto así, pues a lo mejor le doy el beneficio de la duda. Entonces, bueno, ya que inició lo del juicio y que empezaron las cámaras y todo, fue pues esto, se hizo comidilla en redes. Es de vamos a ver el caso, vamos a ver qué está diciendo fulano, vamos a ver qué está diciendo sutano, porque pues a fin de cuentas es publicidad, vas a estar ahí generando pues vistas y todo esto precisamente por el tipo de caso que es y por las personas que están involucradas. Total de que cuando comenzó el caso, precisamente era mucho esto de estar contra Depp, de que en las redes le comenzaban a pues hacer mucho esto como de, sí, que él quiere plantar no sé qué cosas o que él quiere aparentar otras cosas con el afán como de pues no quedar tan mal parado. Y pues era esto, de todo el odio estaba así como que contra él, como de a ver qué es lo que intentas demostrar, que no sé qué. Pero por lo menos por lo que yo recuerdo, como que desde los primeros días, en los primeros testimonios que se comenzaron a dar en ese juicio y desde que comenzaron como a presentar las primeras pruebas, como que ya desde ahí la gente luego fue cambiando de parecer, porque como que desde el principio se empezó a hablar mucho de, a ver, las situaciones que pasaron en este día, las situaciones que pasaron aquí, las situaciones que pasaron allá, y que eran mucho de esos tipos de acusaciones que Amber le estaba poniendo de que es que me golpeó en tal lugar, de que me violó en tal otro, de que, o sea, como que muchas de esas cosas de las que ella lo acusaba, los primeros testimonios que se comenzaron a dar eran de gente que decía, pues es que yo no vi nada de eso. De que uno de los casos con los que hubo como que un montón de discrepancia desde luego, fue de una vez que ella hablaba de que la habían golpeado en un bar, de que Johnny la había golpeado ahí y de que la había violado también ahí, y como que para comprobarlo ella había tomado como que fotos del lugar, de cómo había terminado el lugar, pero precisamente cuando ya comenzaron esos cuestionamientos fue como de, oye, pero pues todo eso que dices que pasó aquí no se ve reflejado. Y son las fotos que tú estás presentando diciendo que pasaron en este momento. Cuando ya empezaron a testificar personas que estuvieron ahí, pues lo mismo, de que pues yo no vi nada de eso. Lo que yo vi fue que pues discutieron y todo, pero nada más hasta ahí. O sea, como que desde el primer momento que empezaron a cuestionarle a Amber las cosas de las que estaba acusando a Johnny, fue de que se comenzó a ver esto de, oye, pues es que lo que ella está presentando como pruebas y lo que está alegando que pasó, pues no coincide. O sea, es muchísimo lo que discrepa entre lo que dice que pasó y lo que está mostrando que pasó. Y total de que, pues ya de ahí como que se empezó a cambiar la reacción que tenían las personas. Y ya como que se le empezó a dar más cobertura y más cobertura. Y ya fue de ahí cuando como que la gente hasta también comenzó a ver esto de las actitudes que tenía cada uno. De que estando ahí en la sala, viendo cómo reaccionaban a lo que se decía. De que viendo cómo se comportaban cuando estaban otras personas dando su testimonio y todo esto. Y entonces, pues ya, internet siendo internet, comenzó de que a apoyar a un lado más que al otro, y más que eso, ok, yo apoyo a Johnny, y entonces a empezar a burlarse de Amber de cualquier cosa, ya cualquier cosa que hacía, cualquier cosa que decía, se comenzó a convertir en una burla para ella. Bueno, pues siguió avanzando el juicio, se empezaron a dar más testimonios de otras situaciones en las que ella seguía,
como que con esta insistencia de que había pruebas de que pasó esto, hay pruebas de que pasó esto otro, pero igual la gente que estuvo ahí presente pues no lo corroboraba. Las mismas fotos que ella presentaba no corroboraban tampoco nada de lo que ella estaba diciendo. Y fue cuando como que ya comenzaron a decir de, no, pues es que nos peleamos tal noche y él me golpeó y yo tenía la nariz rota, tenía el ojo morado y tenía... O sea, llegaba a puntos en los que de plano decía que estaba golpeadísima y de que al siguiente día estaba en alguna sesión fotográfica y pues perfectamente bien. Y fue siendo así durante todo el caso, de que cada situación que ella presentaba, alegando que pasó esto y pasó esto y pasó esto otro, pues se le desmentía de que bien fácil, de que se notaba mucho que exageraba muchísimo las situaciones y cuando ya se trataba de poner alguna prueba sobre lo que pasó, pues no, o sea, no coincidía ni siquiera en lo más mínimo de cómo habían sido este tipo de cosas. Y fue más aún cuando el tipo de pruebas que ella ponía era como de fotos de, es que mira, él estaba bien mal en ese momento y entonces por todos lados se comenzaba a quedar dormido y quedaba ahí simplemente tirado sin siquiera saber qué es lo que estaba haciendo. Cuando comenzaron a ponerse esas fotos fue como cuando más se le comenzó a cuestionar de, ok, pero y entonces si estás diciendo que precisamente pasaba eso de que cualquier rato de repente ya se quedaba ahí tirado, dormido, de que ni siquiera reaccionaba, ¿cómo es que pasó que me estás diciendo que después de eso agarraba y te golpeaba? Entonces ahí fue cuando ya ella comenzó como a querer cambiar los testimonios que daba y era de, no, es que fue antes de esa foto. Y pues se le comenzó a cuestionar de, total de que cada persona que llamaban como testigo pues hacía parecer eso de, pues es que sabes qué, yo no vi lo que se está alegando aquí. Amber dice que pasó esto y esto y esto otro, y yo no lo vi. Y fue cuando la gente pues como que más se comenzó a poner en contra de Amber. Y ya, desde ese momento fue como de, ¿sabes qué? Si es cierto, ella está mintiendo, ella está inventándose cosas. Y es que por eso digo yo que creo que la intención de Depp de hacer público ese juicio fue precisamente para que la gente pudiera ver todo ese tipo de pruebas. Porque ya que empezaron los testimonios, ya que empezaron a salir poco a poco las pruebas para lo del juicio, pues salieron bastantes cosas que uno viéndolo desde afuera, pues sí se empieza a cuestionar de, caray, pues si el agresivo era él, si el golpeador era él, si el violento era él, ¿por qué está pasando esto? Y es que, pues, comenzaron a salir los audios donde ella le gritaba, donde lo insultaba, donde lo humillaba. Salieron un par de videos también en los que la actitud de ella es, pues, totalmente despreocupada. Y él es el que está ahí como que, pues, no sé, como que queriendo hablar con ella, pero ella está así hasta burlándose y esto. Salieron videos de cuando ella se suponía que estaba sola en su departamento y que llegan a intimar con ella, por no ponerlo de otra forma. Entonces, pues fue siendo eso, que con las pruebas que se fueron presentando, que con la evidencia que se fue mostrando, de que uno como espectador, por ponerlo así, se empezó a cuestionar, porque pues era esto de, o sea, todas las cosas que ella ponía como que él me hizo esto, él me hizo esta cosa, él me hizo vivir esto. Cuando ya se ponían las pruebas frente a todo mundo, pues daba a entender precisamente lo contrario. Que quien estaba teniendo estas actitudes violentas y agresivas era ella. Y después también empezó a salir como que cuando ella mostraba algún otro tipo de prueba, parecía muy fabricado el asunto, de que de repente tomaba fotos se suponía que como que, pues esto que comentaba hace rato, de que esta mañana tuvimos una pelea y él me hizo esto y me hizo esto otro, pero las fotos que mostraba era como de que pues no lo representaba bien,
¿O era esto de que ella hacía el argumento de, es que él se estaba drogando todo el tiempo, de que él estaba fuera de sus sentidos todo el tiempo? Y pues salieron, por ejemplo, un par de fotos en los que ella decía de que, es que se acababa de drogar. Y pues estaban ahí ahora sí que las líneas de coca, por ejemplo, que fue lo de una de las fotos que más le cuestionaron, porque ella insistía en de que es que mira cómo son mis mañanas, tengo que venir y limpiar el desastre que deja él después de haberse drogado. Pero pues era eso, que, o sea, las líneas ahí perfectamente bien hechas, de que, o sea, literal parecía así bien fabricado, como que si alguien fuera a hacer un comercial para de antidrogas o algo así, como que ese tipo de imagen. Y entonces ya cuando se lo empezaban a cuestionar de que, oye, pero ¿y si se supone que según él se estaba drogando, por qué la droga sigue ahí? De que, ¿por qué si dices de que hizo un desastre después de eso, por qué solo tienes foto de la mesita? Además de que la mesa, o sea, se ve perfectamente limpia. Además de, pues están ahí las líneas de coca y así, ahora sí que el kit ahí sentadito perfectamente en mero en medio. Pero nada más. Otra de las cosas que salieron, y es a lo que había dicho al principio que iba a regresar, era esto de que se supone que cuando ella fue y pidió esta orden de restricción contra él, precisamente por lo de abuso doméstico, se supone que eso era privado, que eso no era algo que le hubiera dicho a nadie, que ella lo que quería hacer era salirse de esa relación y esto, pero pues pasó esto, que salió a la luz precisamente que a los de otra revista les dieron el pitazo o les dieron el aviso de que, por cierto, a tal día, a tales horas, va a ir esta persona a hacer una orden de restricción y para que le tomen fotos de su lado, no sé, derecho, que está golpeada. Y pues fue precisamente eso, que curiosamente sale ella de la estación y justamente se detiene delante del puño de paparazzis que pues quién sabe por qué estarían ahí si se supone que nadie sabía, y hace una pausita muy acomodada para que le puedan tomar esa foto de donde se le ve que está, según ella, golpeada. Igual ese día se toma esa foto donde ella se supone que está golpeada, pero ya después no tiene nada. Y pues ella, según la defensa que trató de usar mucho, fue que el maquillaje, pero pues igual, repito, como que con sus respuestas que ella daba, lo único que hacía era contradecirse y hacer parecer más esto de no me suena que estás mintiendo. Entonces, pues poco a poco, con todo ese tipo de pruebas, y repito, con este tipo de actitudes que ella estaba teniendo durante el juicio, con el tipo de testimonios que estaban dando, pues tanto las personas que estaban apoyándola en sus testimonios como los que estaban en contra, como que se comenzó a demostrar mucho eso, de que realmente quien estaba teniendo estas actitudes agresivas, quien estaba teniendo este sentido de violencia, pues era ella. Y pues era mucho esto de como con los audios, se notaba mucho como él era quien le rogaba y le suplicaba de, ¿sabes qué? Déjame en paz, ya por favor, ya no quiero estar peleando, de que ya qué más quieres de mí, de que déjame irme, de que ya no quiero estar aquí. Y ella era mucho de insistir en no te vas a ir, no quiero que te vayas, no te voy a dejar ir. Y pues otra nota ahí es que por lo menos para mí personalmente, cuando comenzaron a salir todo ese tipo de pruebas, a mí se me empezó a hacer como muy familiar el asunto, por la relación en la que yo estaba y que estaba viviendo ese mismo tipo de situaciones. Como que no sé si me puso en una predisposición a creerle o si fue más simplemente esto de yo sabía lo que yo estaba viviendo y lo ponía en comparación con lo que estaba saliendo en ese juicio y era de yo sé que así es perfectamente, es exactamente igual a lo que yo estoy viviendo, de que estoy viendo cómo él le está gritando de que ya déjame en paz, de que ya déjame en paz.
Y ahora sí que en los momentos en que sí se notaba una agresión por parte de él o una desesperación por parte de él, era precisamente en esos momentos en los que él le pedía que ya se alejara, que lo dejara en paz, que ya no lo siguiera, que para que pudieran dejar de pelear, que tenían que separarse un momento, de que lo dejara a él irse, de que quería estar solo. Y era mucho su insistencia de ella, de que no, es que cómo te vas a ir, de que estamos hablando. Y pues él insistiéndole, es que no estamos hablando, solamente nos estamos gritando, solamente nos estamos ofendiendo y no estamos llegando a absolutamente nada. Y entonces cuando comenzaron a salir esas cosas en las que yo me sentía identificado o en las que yo veía como muy familiares, para mí fue eso de, ¿sabes qué? Estoy seguro que aquí la abusadora o la abusiva o pues ahora sí que la victimizadora es ella. Porque, como repito, por la situación en la que yo estaba, veía muchos paralelismos entre lo que se estaba contando y se estaba diciendo y mostrando ahí, entre lo que estaba yo viviendo. Y entonces decía, pues claro, el hecho de que él llegue a estos puntos en los que comienza a gritar y comienza a porque uno de los videos que pusieron también era de que él estaba por ahí golpeando unas repisas y aventando ahí cosas contra esas repisas. Y entonces para mí era como de, pues claro, lo está haciendo precisamente por la frustración de que yo no sé cuál habrá sido el pleito que hubo antes de eso, pero como hombre, y es donde ya entra esta parte de que a lo mejor los hombres pudiéramos entender mejor esa situación, de que como hombre, en el momento en el que te empiezan a hacer enojar y te están buscando pleitos, te están insultando, te están humillando, te están diciendo de mil y un cosas, llegas a este punto de molestia, de desesperación, de frustración, de todo un montón de emociones que estás sintiendo, pero que es precisamente eso, no vas a ir y te vas a desquitar contra, si en este caso es la mujer, no vas a ir y te vas a desquitar contra ella. Tratas de sacar todo eso de alguna forma. Y creo que es de ahí de donde viene mucho esto de cuando de repente que si golpeamos alguna pared, como en este caso con Johnny Depp, esta parte donde se puso a azotar las puertas de la alacena y todo esto. Y sí, estoy de acuerdo en que eso pudiera ser un comportamiento a lo mejor machista, a lo mejor que es una actitud que está mal que hagamos, que, que queramos sacar esas emociones de una forma agresiva, pero también creo que sí es importante no tomarlo nada más como de, es que está poniéndose violento contra mí, porque muchas veces eso es lo que se dice, de que cuando un hombre tiene ese tipo de reacciones es que está a un paso de golpearme a mí, cuando no es así. Precisamente cuando tenemos ese tipo de reacciones, estamos tratando de sacar todas esas emociones negativas que estamos teniendo contra otra cosa, precisamente porque no queremos dejarnos llevar a un sentimiento o a una reacción que sea contra ti o contra una mujer, contra esa persona que nos está llevando a esos puntos de molestia. Entonces, aunque, como repito, sí considero que está mal el reaccionar de esa forma, también puedo decir que como hombre entiendo cuando uno llega a ese punto. Es querer sacar todas esas cosas que trae uno, todas esas emociones, de una forma que lo puedas sentir. Creo que esa sería como que la mejor forma de describirlo. Quieres sentir esas emociones, quieres hacer que se noten esas emociones. Y en este caso de cuando estás discutiendo con alguien, precisamente lo que siento, lo que creo es que lo que quieres o la intención que tienes es que la persona con la que estás teniendo esta discusión
note que está causándote todo eso, que pueda ver físicamente que estás teniendo una reacción a todo eso que está haciendo, y como que con la esperanza de que diga, ok, ya llegó a un punto muy grave de que ya no puede controlar esas emociones, voy a dejar de hacer eso que me está pidiendo que deje de hacer, que es deja de humillarme, deja de gritarme, deja de insultarme, etcétera. Entonces, repito, por lo menos yo así es como lo he, como lo he pensado, como lo he tratado de justificar en mi cabeza, no de justificar, de explicar en mi cabeza de por qué reaccionamos así. Y es que yo en una situación que tuve así, precisamente fue eso de cómo puedo yo sacar estas emociones que tengo para que ella pueda ver lo que me está haciendo sentir. Porque ya vi que no sirve de nada el que yo esté diciéndoselo. No están sirviendo absolutamente de nada las palabras que yo diga. No está sirviendo de nada la actitud que yo esté teniendo de tratar de estar tranquilo y diciéndole, mira, no quiero seguir esta discusión, me estás acusando de algo que no es real, me estás insultando, me estás todo esto. Llegas a ese punto de, si ya intenté hablar, si ya estoy tratando de aclarar las cosas sin llegar a los gritos o a una violencia, a lo mejor lo que necesito es hacerle ver lo que estoy sintiendo. Más que decírselo, hacérselo ver. Y entonces es cuando llegamos a ese tipo de reacciones. Repito, así es como por lo menos yo lo he tratado de explicar en mi cabeza. No sé si así es como sea la realidad, no sé si haya algún tipo de estudio psicológico o psiquiátrico que lo explique, pero por lo menos yo, después de haber pensado bastantes veces sobre ese tipo de situaciones, es a la conclusión a la que llegué. Regresando a lo de este juicio, precisamente creo que eso era algo bien importante de cómo fue cambiándole la opinión a las personas, porque se notaba mucho tanto en los audios como en las fotos o en los videos, esta actitud que tenía de intentar calmar el problema, de intentar alejarse para que no siguiera el problema, y en cambio con ella se vea exactamente lo contrario, de que ella seguía instigando a la pelea, de que ella quería comenzar las peleas, de que una vez que él le trataba de poner un alto de ya, deja de gritarme, deja de decirme, ella lo hacía aún más, precisamente como que buscándole esa agresividad. Entonces de ahí fue donde yo creo que la gente como que comenzó ya, más que darle el beneficio de la duda, comenzó a aceptar de, oye, ¿sabes qué? Creo que Depp está diciendo la verdad. Aquí quien está mintiendo es ella. Y pues ahora sí que después de estar ahí presentando pruebas, después de que se les hizo interrogatorio a los dos, creo que ya mucha gente quedó totalmente convencida. Y es que con Amber pasó mucho de que cuando le comenzaron a hacer preguntas directas sobre de si había sido ella quien había comenzado los abusos físicos, de que diciéndole verdad que no te violó, comenzó a tener mucho tipo de respuestas en los que lo único que parecía era que estaba frustrada. Y es que el detalle, como que por lo menos en la situación de la violación, como que lo que no lo ayudó en absolutamente nada fue esto de que de la forma que ella describió que fue muy violenta, fue muy gráfica en el sentido de que las descripciones que usó te daban a entender que ella había quedado muy mal, pero fue precisamente eso, que después la justificación de que no existiera ningún récord médico de que ella hubiera buscado atención, pues era eso, como de, lo que pasa es que yo no me sentía tan mal. Entonces es como de, a ver,
¿estás diciéndome que te hicieron un daño de plano grandísimo porque estás diciendo que estaba sangrando por todos lados, o sea, que fue una violencia muy fuerte, pero que al mismo tiempo ella decía, no, es que yo no busqué ninguna atención médica porque no hubo la necesidad? De que otra de las situaciones que puso fue de cuando en una pelea que tuvieron, que él le rompió la nariz y pues al siguiente día igual tuvo una aparición, creo, en un programa o una sesión de fotos, algo así, y que igual, que no tenía ningún problema, y la pregunta se la volvieron a hacer, ok, ¿por qué no existe ningún récord médico? ¿Por qué nunca presentaste ninguna prueba de que fuiste a atenderte? Y es de, no, es que no necesité, no es tan mal como pensarías. Y fue cuando le comenzaron a decir así como de, ok, me estás diciendo que esa noche estabas tan mal, que estabas sangrando, que sentías la nariz rota, que tenías esto, que tenías aquello, pero después ahora me estás diciendo que lo minimizaste, que es de, no estoy tan mal. O sea, ¿dónde entra la lógica de que vas a tener una nariz rota una noche y a la siguiente vas a ir a un programa a presentarte y no se te va a notar absolutamente ningún tipo de daño? Entonces fueron como el tipo de situaciones en las que ella fue perdiendo la credibilidad. Después, cuando le tocó hablar a Deb y que le hacían este tipo de interrogatorios, insisto, yo por lo menos personalmente volví a sentir como ese entendimiento de, ¿sabes qué? Sí le creo. ¿Por qué? Porque en ningún momento él se la quiso dar de, no, pues es que soy una víctima total y es que ella me ha hecho todo esto. No, comenzó luego diciendo, ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que nadie es perfecto, aquí todos cometemos errores y pues él era, insisto, eso fue lo que yo sentí de él, fue esa honestidad de, mira, yo sé que yo tenía malos comportamientos, yo sé que tenía actitudes, pues, no sé, a lo mejor gachas contra ella o de repente que cuando ya habían comenzado a tener este tipo de problemas, a lo mejor él no le ponía alguna atención o este tipo de cosas, que él entendía que había actuado mal en muchas de esas peleas que habían tenido, pero que al mismo tiempo, como lo decía él, sabía perfectamente que él en ningún momento le había agredido físicamente por ahora sí que con la intención de lastimarla, de que en ningún momento le soltó así literal un golpe como ella lo llegó a poner varias veces, de que él dijo de que en una de las peleas que tuvieron, ella lo acusaba de que le había dado un cabezazo muy fuerte y de que la había lastimado mucho. Y él, por ejemplo, comentó de esa vez y dijo, pues claro que pues estábamos ahí discutiendo, ella estaba intentando golpearme, yo lo que intenté fue detenerla para que no siguiera agrediéndome. Y es lo que hace, simplemente que la tenía, ahora sí que detenida de las manos, la tenía sujeta pues ahora sí que le sujetó el cuerpo y que cuando estaban así, pues estaban muy cerca con sus caras y pues alcanzó a darse un tope, se dieron un tope o un cabezazo precisamente por estar ahí forcejeando. Y entonces como que este tipo de cosas fue donde creo yo que pues así como lo vimos las personas que estábamos como espectadores en eso, creo que fue lo que también la gente de la corte, el jurado y todo esto comenzaron a ver y fue de, pues es que sabes qué, por lo menos por la forma en que se está presentando toda esta evidencia, por la forma en la que Amber está reaccionando, en las que Johnny está reaccionando, pues se ve que no es de la forma que ella lo propuso. Por ejemplo, ahora sí que la cuestión principal, que era el de que si lo había intentado difamar o no, ella al principio estaba negando completamente que ese artículo o ese escrito que ella publicó era sobre él. Y ya después cuando la estaban cuestionando y que la hicieron llegar a un punto de frustración y de molestia, lo dijo así bien claramente, sí, lo escribí sobre él y es que fue por esto y por eso y por esto otro.
que me vi forzada a escribirlo, que me vi en la necesidad de escribirlo precisamente por lo que él me estaba haciendo vivir. O sea, ya como que en ese punto fue de que, ok, este caso hasta ahorita por lo menos ya debería estar cerrado porque ya admitió de que sí, en efecto, hizo ese escrito sobre él. Pero pues fue esto, como ya ese juicio se había convertido en toda esta otra cosa de si había sido abusado o abusada de, ahora sí que físicamente o hasta sexualmente, pues como que ya simplemente se siguió. Pero fue eso, que cuando ya terminó, ahora sí que el juicio y que se dieron los veredictos, pues a Johnny le dijeron eso, así de, ¿sabes qué? Se te encuentra que sí, que se te intentó difamar, le dieron esa victoria, le dieron no recuerdo exactamente qué y qué era lo que se suponía que estaban como queriendo demostrar, pero fue eso, que a él le dieron de razón o le dieron como ganancia o victoria en ese caso prácticamente todas las cosas que él alegaba. Y a Amber creo que también le dieron creo que dos victorias en cuanto a las cosas que ella estaba también peleando. Y pues total de que al final se terminó el caso, y me parece que lo que intentaba Depp era, repito, lo que quería, lo que creo que quería, era precisamente eso, el poder limpiar su nombre, el de que la gente viera que realmente no era la persona súper violenta y agresiva y golpeadora que lo habían tratado de hacer ver. Y pues creo que sí se logró eso. Entonces, cuando ya se llegó a ese punto de ese caso, fue cuando yo comencé a tener pues estas pláticas con varias personas de que no, pues mira, a mí se me hace importante que haya pasado esto por un motivo, por el otro. Y pues es que yo lo consideraba como algo bueno, precisamente como viéndolo desde esta perspectiva de tenemos que comenzar a ver que sí hay hombres que sufren de violencia, sí hay hombres que son llevados a este tipo de juicios en los que se les acusa de ser violento, de haber sido agresivo, de ser un violador, etcétera, cosas de estas, y que muchas veces no son ciertas, pero que a fin de cuentas ahí están. Otra de esas, pues era esto, el que hubiera sido una persona tan reconocida o, pues sí, ahora sí que al ser alguien tan famoso que se le diera como esa visibilidad de que a lo mejor a los hombres también se animaran a poder hablar y decir, ¿sabes qué? Yo también soy víctima de esto, yo también pasé por esto. De ahí fue que yo decidí hacer esa publicación, que es la que, como decía, fue la que me salió de recuerdo de hace un año. Y lo que publiqué se los quiero compartir. Amber dijo que el resultado del caso hará que se regrese el tiempo a cuando las mujeres no podían hablar de ser abusadas. Yo creo que no, que al contrario va a abrir las puertas a que los hombres perdamos el miedo a decir que también somos víctimas, a que más de uno pueda sentir la confianza de que a veces, aunque la agresora diga y repita que ella fue la agredida, las personas le presten un poco más de atención al hombre que es inocente y, más importantemente, víctima. #MenToo. Ahora viene la parte donde me hicieron algunos comentarios en los que yo de verdad llegué a ese punto de no frustración, pero sí algo de decepción a lo mejor, porque fue como esto de, a ver, o sea, yo estoy haciendo una publicación precisamente como que dando ese buen paso a dejar el machismo atrás por este lado
de, ay, es que cómo voy a aceptar que yo como hombre alguien me pega, o ay, es que yo como hombre, ¿cómo voy a decir que alguien abusa de mí? Porque digo, es precisamente eso, se supone que esas son como actitudes machistas, una actitud que se viene fomentando el simplemente quédate callado, tú eres el hombre, ¿cómo vas a dejarte? Y precisamente para mí era eso, una victoria en ese sentido, en el de, ¿sabes qué? No tenemos por qué quedarnos callados. Si somos hombres y nos está pasando esto, deberíamos de poder hablar y deberíamos de poder expresar lo que estamos viviendo sin tener este temor a las burlas o a las críticas o pues nada de eso. O sea, simplemente si eres una víctima de abuso, si eres una persona que está sufriendo de pues este tipo de violencias, deberías de poder decirlo, no porque seas hombre, simplemente, no, es que sabes que tú cállate. Y entonces fue cuando con este tipo de comentarios, para mí, pues fue eso de, ok, entonces me estás comprobando una vez más que esa lucha que se supone que tan fuertemente tienes contra el machismo, no es en general sobre el machismo. Lo que estás peleando es que las mujeres sufren a mano de los hombres y que pues simplemente eso de que lo que buscas es una superioridad por parte de las mujeres. De los comentarios que me hicieron, dicen así: el problema de eso es que se sigue diciendo que un solo lado es el culpable, cuando él literalmente dijo que sí le aventó cosas, que sí gritó que la quería matar y violar su cuerpo, pero pues solo, entre comillas lo puso, porque estaba pasando por el síndrome de abstinencia. Después alguien más me escribe, y sí, hay hombres abusados, víctimas de violencia familiar, pero no es una violencia sistemática, ojo ahí. Por otro lado, Amber tiene razón en eso. Imagina a una mujer violentada que vio la burla desmedida hacia Amber. ¿Crees que ella va a querer decir que la violentan? ¿Crees que se va a querer arriesgar a la opinión, a la crítica y a que la tachen de mentirosa? Como de por sí ya lo llevan haciendo durante siglos y de forma sistemática. La relación de Amber y Johnny fue sumamente violenta y enferma por parte de ambos. Claro, Amber mintió muchísimo, pero eso no hace inocentes a Johnny ni a la villana a Amber. La vida es más complicada que buenos contra malos. A eso yo le contesté, y si te fijas, no estoy opinando nada de eso. Claramente mi publicación va en favor de que más hombres tengan el valor de decir que son las víctimas. El hecho de que no sean las víctimas sistemáticas, considero yo que no le resta sufrimiento, ¿no crees? También le contestaron, exacto. Este es mi punto, que no se trata de decir solo una de las partes. ¿Está mal o fue la villana del cuento? A eso yo les contesté. Díganme en qué momento dije solo una de las partes, porque si leen de nuevo mi publicación, verán que lo único que intento decir es que el hombre no debería de tener miedo o avergonzarse de ser víctimas de violencia doméstica, y que justamente el decirle, sí güey, te pegaron, pero es más común que le peguen a la mujer, le resta importancia a lo que haya vivido ese hombre, y la verdad es que no me parece justo. Una víctima es una víctima, sin importar su género. A eso me contestaron: si te fijas y lees entre líneas, estás hablando en favor de los hombres víctimas de violencia, sí, pero en contraposición a la violencia hacia las mujeres. Empiezas tu escrito con: Amber dijo que el resultado del caso hará que se regrese al tiempo a cuando las mujeres no podían hablar de ser abusadas. Yo creo que no. Tú crees que no, pero así pasará porque las mujeres siempre hemos sido tachadas de exageradas, mentirosas e histéricas. Amber mintió, pero los memes, publicaciones, etc. hicieron leña del árbol caído, por decirlo menos, y eso tendrá consecuencias para todas las mujeres. Luego continúas: aunque la agresora diga y repita que ella fue la agredida, las personas le presten un poco más de atención al hombre que es inocente y, más importantemente, víctima. Repito, ni Amber fue la única agresora, ni Johnny la única víctima, y tú ya hiciste esa división entre ellos,
y luego la generalizaste, porque ahora se les va a creer a los hombres. No está del todo mal, porque recuerden al pobre Johnny, y a las mujeres no se nos creerá ni se nos dará importancia, lo que ya ha pasado y seguirá pasando ahora más. Porque recordemos a la loca de Amber. Para finalizar, escribes y utilizas hashtag #MeToo, el cual ha sido utilizado para minimizar y descreditar la lucha de las mujeres. Después siguió: no hiciste un post hablando sobre de la violencia que sí existe contra los hombres, nunca se dijo lo contrario. Hiciste un post negando lo que dijo Amber y de ahí lo llevaste a la violencia doméstica hacia los hombres. Eso dice mucho de tu postura sobre el tema. Y no se trata de decirle al güey, no importa si te pegaron porque a nosotras nos pegan más. Eso no sería correcto. Y si lo ves, pero no ves que al mismo tiempo tú estás negando, descreditando e invisibilizando los movimientos de las mujeres. Y no solo en este post, sino en conversaciones previas. Ajá, una víctima es víctima sin importar su género, de acuerdo. Pero no es lo mismo una violencia, que claro se debe erradicar, y una violencia de género. A eso yo le contesté: te doy la razón, que no es lo mismo hablar de violencia doméstica que violencia de género. Eso es verdad. Y justo por eso te diría que veas que quien está llevando esto a la violencia de género no soy yo, porque mi publicación claramente, y no entre líneas como lo pones, va por el lado de la violencia doméstica. También me gustaría señalarte que si vamos a hablar de conversaciones pasadas, me habría gustado que vieras que mi problema es contra las injusticias en general, y que no en cuestiones de género. Lo que yo he peleado es que el movimiento feminista es el que minimiza, descredita y demoniza al hombre en lugar de buscar lo que predica: equidad. Esta publicación es un claro ejemplo, pues yo estoy expresando mi agrado por el avance contra una actitud y pensamiento machista, que es asumir que el hombre no puede ser víctima de violencia doméstica, y estoy comentando cómo esto puede ser un precedente para que ese pensamiento se deje atrás. Y sin embargo me están acusando de poner como villana a Amber y de decir que Depp es un santo, cuando si vuelven a ver mi publicación en ningún momento digo nada de eso. Estás también asumiendo que yo elegí un total víctima y un total victimario, pero puedo decirte que no es así. De hecho, todo lo contrario. Con los audios e imágenes que se presentaron y en mi experiencia propia, creo que puedo darme una muy buena idea de qué sucedía en esa relación, y es justo por eso que estoy a favor de que se vea más a fondo y no solo se diga: es que él es el vato y no debió dejarse, y por qué no simplemente la dejaba y ya. Porque como tú bien dijiste, aquí ni hay un bueno total ni hay un malo total. Es complicado. Hablas también sobre las repercusiones de las mentiras de Amber y de cómo ahora están los memes y las burlas, etc. No estoy de acuerdo con eso. También a mí me ha parecido mal pedo la cantidad de cosas que se saca de eso para burlarse, pero al mismo tiempo no te veo quejándote de las repercusiones que tuvieron las acusaciones que le hizo a Depp, y eso es lo que yo peleo. El hecho de que él, por ser hombre, se le pueda acusar de 1001 cosas y nadie lo cuestiona ni lo sale a defender. Cuando hablo de creerle al inocente, no estoy hablando específicamente de él. Hablo de quienes sí sufren de todos esos abusos. De nuevo, lamento que se haya llevado mi opinión a otra cosa, pero para reiterar lo que quise decir es bueno que haya un precedente de un hombre que pueda levantar la voz y decir que fue víctima de violencia doméstica, porque eso puede ayudar a más de uno que esté o haya pasado por eso, y le dé ánimo de no quedarse callado. Y con ese motivo uso el #MeToo, no ningún otro fin. Y después de eso ya no tuve ninguna respuesta. Pero precisamente quería compartir esos comentarios y esa publicación aquí, porque para mí fue, como decía ya, fue como esa decepción o esa molestia, a lo mejor frustración, de que precisamente yo estoy queriendo aportar ese comentario sobre la violencia doméstica y que pues también los hombres la sufrimos, pero fue esto de llevarlo completamente a de que Amber es la víctima en todo esto y las mujeres somos las víctimas en todo esto. Pero pues por ejemplo como ahí, y esa era como que, o es como que mi gran comentario o argumento en todo esto. Sí se está mal la forma en la que todo internet reaccionó contra Amber y cómo la
se burlaban de ella de muchas cosas, estoy bien de acuerdo, pero precisamente es esto de que dice, es que ahora las mujeres van a tener miedo de hacerlo, cuando precisamente el detalle es que creo yo que eso, por una parte, es bueno. O sea, si a una mujer que va a hacer una acusación falsa, porque eso es lo importante aquí, si vas a ir y vas a hacer una acusación falsa, sí debería de haber una consecuencia. Creo que eso no es algo que esté mal. De hecho, yo diría tenemos que ver esta parte de, ok, cuando a un hombre se le acusa de agresión o de violación, etcétera, y que sí es culpable, y ahora sí que se le ponen cargos sobre eso, ¿qué tipo de sentencias le dan? En cambio, si estamos hablando de esto, un caso en el que una mujer hace una denuncia falsa, ¿cuál fue la sentencia para ella? Porque en este caso en particular, lo único que pasó fue que tuvo que pagar una cantidad como indemnización o algo así, y que a ella también le tocó una parte de una indemnización por, no recuerdo exactamente los motivos, pero o sea, fue esto. Como tal, las acusaciones falsas que hizo no tuvieron absolutamente ninguna repercusión, legalmente hablando. Que sí, que se llenó internet de memes y mil y un cosas, sí, pero ¿qué le pasó a ella? No fue como que la metieran a la cárcel. No fue como que le dijeran, ahora él tiene una orden de restricción contra ti o algo así. O sea, no hubo legalmente ninguna repercusión realmente por haber hecho esa declaración o esa acusación falsa. Y eso es algo que me gustaría que se haga notar. Que, o sea, si una mujer realmente no tiene ni siquiera alguna consecuencia por hacer una acusación falsa, pues ¿qué te va a detener de hacerla? Simplemente, y esto creo que sí ya lo había comentado en el episodio de los privilegios, es de si tú vas y haces una acusación, a fin de cuentas ese hombre va a quedar tachado de por vida, y aunque se hagan estas investigaciones y todo y se demuestre que pues no es real, a fin de cuentas a ti no te pasó nada, porque pues simplemente como eres mujer y pues acusaste ya, no, a ti no te pasó nada, pero a este vato va a haber quienes no crean en los resultados de la investigación y simplemente ya quedó mal. Entonces, ¿dónde está esto? Ahora, como decía una de estas personas que me comentaron, de que es que las van a tachar de mentirosas e histéricas. Ok, ¿me puedes decir que Amber en esta situación no fue una mentirosa y una histérica? O sea, ¿por qué no se comentó más de eso? ¿Por qué? Para mí, parte de esta frustración era eso de ¿por qué de eso no dices nada? ¿Por qué no dices de... O sea, su único comentario sobre esa situación fue, es que sí mintió muchísimo. Ok, pero ya. O sea, no le ves nada de malo a eso, no estás denunciando eso, no estás diciendo, no, es que sabes que sí nos está haciendo ver mal a las demás mujeres, o peor, está haciendo ver mal o está haciéndoles un daño a las mujeres que sí tienen una acusación real. Porque es que para mí ese es el gran problema. Que en esta situación ella vino, hizo un montón de acusaciones falsas y simplemente es esto de que se pudo demostrar que mucho de lo que decía no pasó, y es esto de entonces ahí quien realmente está quedando mal es ella, quien está causándole un mal a las mujeres es ella, no yo con mi publicación agradeciendo o celebrando que haya este antecedente de un hombre que se haya animado a hablar. Entonces, pues es esto de ¿por qué enfocarme solamente en es que el hombre tiene la culpa? Ahora, esa es otra, de que dice, me lo ponen así, de que no es que ahí no fue solamente que ella le pegara a él, o es que viéndolo desde ese lado, ¿no? De que fue una relación donde hubo violencia por ambas partes. Sí, también estoy de acuerdo, pero precisamente como lo mencionaba, durante el juicio, Amber en ningún momento admitió que ella también provocaba esa violencia, que ella también instigaba a esos momentos de peleas. De lo único que sí tomó responsabilidad fue de una vez que sí le soltó un golpe a él porque pensó que iba a pegarle a su hermana o algo así. Pero de todo lo demás,
ella insistió en que ella nunca hizo nada, que ella no le gritaba, o sea, ella en ningún momento tomó responsabilidad de nada de esas acciones. Entonces es donde entra esto, que me dicen ellas, no, sí, pero es que la relación fue muy insana por parte de los dos. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que Deb tuvo lo suficientes para admitir las cosas que él hacía mal, para admitir los problemas que él tenía, para admitir las reacciones que él tenía. Pero Amber no. Y ese es mi punto, que cómo puedes defender las actitudes, las acusaciones, la reacción de alguien que claramente intentó dañar, que tuvo con toda la malicia del mundo de atacar a este vato, a este hombre. Entonces, pues entra eso de qué fácil es acusarme a mí, Ángel, de que yo estoy minimizando los problemas de las mujeres, de que qué fácil es acusarme a mí de decir que las mujeres son mentirosas, pero no decir nada de, ¿sabes qué? La que hizo todo eso fue ella. Ella nos hace ver mal. Ahora, más importantemente, de que me ponían esto de que, no, es que ahora a causa de eso ya nadie les va a creer. Cuando, repito, ¿cuándo ha sido así? Cuando una mujer hace una acusación, se le cree y ya. Estoy bien de acuerdo en que a la hora de los resultados, ¿qué pasa con esa acusación? Ahí sí ya hay problemas de que no siempre se les da el seguimiento a la situación, de que muchas veces si fue alguien que tiene algún tipo de poder, pues no se le persigue. En eso estoy de acuerdo. Hay muchas situaciones de ese tipo que sí se tienen que trabajar, que sí se tienen que mejorar, pero enfocándonos únicamente en el hecho de cuando hacen una acusación, se les cree y ahí está, y se hace esa acusación y pues ya lo dije muchas veces de que el hombre a fin de cuentas termina mal. Entonces, para mí era como importante tomar o tocar ese punto otra vez. Cuando hay una relación tóxica, cuando hay una agresión doméstica, este tipo de situaciones. Si la mujer habla al respecto, muy bien, que qué bueno que lo hiciste, empoderamiento. Si es un hombre el que lo hace, a lo más que puedes llegar, no, pues es que los dos se maltrataron. O sea, no puedes aceptar cuando una mujer es la que está causando esas cosas. Y como repito, en muchos de esos audios, precisamente para mí como que lo más importante era eso, que Deb de verdad trataba o de alejarse o de calmar el pleito o de, ¿sabes qué? Vamos a alejarnos, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí contigo ahorita. Pero como ella insistía e insistía e insistía, ahí estaba él. Todavía de hecho hubo una situación en la que se supone que ella lo citó en un hotel que para hablar de alguna cosa cuando ya tenían la orden de restricción. Y en ese punto fue de que pues él fue precisamente porque pues pensando que sí iban a hablar algo, porque él tenía como que esa pues noción de que a lo mejor hablando con ella sí le iba a retirar esos cargos o qué sé yo, o que iba a ser honesta sobre esas acusaciones que estaba haciéndole. Que pues él iba con esa idea, ¿no? De, ok, si hablo con ella va a admitir que pues no, que todo eso se lo ha inventado, que no sé qué. Pero que no, que fue llegar al hotel y fue otra vez estar ahí discutiendo y estar peleando. Y que ya fue cuando él se enojó, se desesperó, fue todo. Y que sacó una navaja que traía y que se la daba. Y le decía, ok, entonces ten. Si lo que quieres es mi sangre porque ya es lo único que me queda para darte, ten, tómala, mátame y toma lo único que no te he dado. Y entonces que ella le decía así de, no, que yo no voy a tomar nada. Y que fue cuando le empezó a decir esto, ok, entonces yo me voy a matar solo y yo te voy a dar la sangre. Si eso es lo único que me queda por darte, eso es lo que debes de querer. Y pues fue precisamente eso, que como dice él, ya había llegado a un punto en el que lo había perdido absolutamente todo. Fue algo que también dijo durante el juicio, que le preguntaron, ¿qué perdiste a causa de estas acusaciones? Y él es nada menos que todo. Perdí absolutamente todo, perdí mis oportunidades de trabajo,
ya no puedo estar con mis hijos porque ahora tienen miedo, de que, o sea, literal perdió todo. Pero repito, es esto, con estos comentarios que me hicieron, fue de, o sea, es que Amber sí está un poquito mal, pero como él también está mal, pues ya, se equilibra. Y entonces es esto, si nos vamos a escudar todo el tiempo detrás de, es que estos abusos son sistemáticos, o sea, siempre que te escudes detrás de una acción que es sistemática, estás minimizando el dolor o el sufrimiento de alguien que está pasando algo y que no es de una forma sistemática. En este caso, como lo ponía yo, con la violencia del hombre o para con el hombre. Y bueno, ya ahorita para no seguir haciendo esto más largo, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Voy a publicar los screenshots que tomé de estos, de la publicación y de los comentarios, para que pues los puedan ver ahí. Los voy a poner en Instagram para si quieren ir a verlos. Y más importantemente, me gustaría que me den su opinión. Si están de acuerdo en que pues es una victoria o un buen antecedente el hecho de que un hombre pueda decir cuando es víctima de algo, o si creen que de verdad fue un error el ponerlo de la forma que lo hice, que a lo mejor si estoy yo acusando únicamente a Amber de haber hecho una u otra cosa. Y pues eso, que me lo hagan saber. Entonces, pues muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que no haya sido tan repetitivo, pero bueno. Gracias por haber escuchado a un hombre en construcción.